En el vasto océano donde las olas ruedan sin fin y el viento marino aúlla a través de las velas descoloridas, se lleva a cabo una caza silenciosa, una caza de tiburones, no una caza apresurada, no un apuñalamiento feroz como en las historias de ciencia ficción, sino una serie de largos viajes en los que los pescadores se enfrentan a los depredadores supremos del océano. Los tiburones grandes, fuertes, sabios y mortales. Criaturas que pueden vivir hasta 70 años en especies como el tiburón de Groenlandia, acumulando una sabiduría instintiva que las hace evasivas y letales. Los barcos de pesca no siempre son grandes naves con maquinaria moderna. A veces son solo barcos de madera de unas pocas docenas de metros de largo, equipados con suficiente equipo, pero que llevan décadas de experiencia de los pescadores que han soportado la tormenta. Ellos saben que los tiburones no son como cualquier otro pez. No se dejan engañar por redes simples ni se atraen fácilmente por lanzamientos inexpertos, ya que su olfato es tan agudo que detectan una gota de sangre en millones de litros de agua. Capturar tiburones requiere estrategia, astucia, fuerza e incluso imprudencia. La historia comienza antes de que salga el sol. En la cubierta, los pescadores preparan cientos de metros de línea larga llamada long line, una técnica inventada en el siglo XIX que hoy captura millones de tiburones al año en todo el mundo, aunque regulada para evitar la sobrepesca. La línea tiene varios kilómetros de largo, con cientos, incluso miles de anzuelos para tiburones en los que se preparan cuidadosamente cebos, cabezas de atún, calamares frescos o incluso trozos de pescado que han olido para atraer a los tiburones desde lejos. Cada anzuelo se revisa cuidadosamente porque solo un pequeño error, como que el anzuelo no esté lo suficientemente afilado, la línea no sea lo suficientemente fuerte. Cuando el tiburón muerda, lo destruirá todo. Cuando el mar está en calma, el pescador suelta la línea. La línea deriva a lo largo, derivando con las corrientes oceánicas, flotando a las profundidades donde creen que acechan los tiburones, a menudo entre 50 y 200 metros, donde la presión es aplastante y la oscuridad absoluta. Hay pescadores tan experimentados que solo con oler la brisa marina, observar las bandadas de gaviotas o ver unos pocos peces voladores, saben que hay tiburones allí, guiados por señales como las migraciones estacionales que llevan a especies como el tiburón azul a recorrer hasta 5.000 kilómetros en un año. Confían en la experiencia, el instinto y las leyendas malignas transmitidas de generación en generación. Cayó la noche. El barco echó anclas y derivó suavemente con la corriente. Cada pescador mantenía los ojos fijos en el mar, esperando señales. Un leve tirón en la línea, un suave gemido del cabrestante, o una luz repentina en los ojos de su compañero que un tiburón había tomado el cebo. Entonces todos corrían a sus posiciones. El cabrestante trabajaba a plena potencia, tirando gradualmente del animal gigante desde las profundidades del mar. Pero el tiburón no era de los que se someten fácilmente. Luchaba, se retorcía, usando su propio peso y su fuerza aterradora para romper la línea, doblar el anzuelo de hierro y a veces hacer que todo el barco se inclinara hacia un lado, una fuerza que en un gran blanco puede superar los 1.000 kilogramos de empuje. En este momento, los pescadores necesitaban no solo fuerza, sino también astucia. Sabían cómo ajustar la fuerza de tiro, turnándose para sostener la línea, evitando que el anzuelo se deslizara. Hubo casos en los que el tiburón era tan grande que tenían que luchar persistentemente durante horas, como en registros donde un tiburón maco ha remolcado barcos a velocidades de hasta 70 km/h. Cada minuto de lucha era una batalla de vida o muerte, donde las personas estaban entre la vida y la muerte, entre el instinto de supervivencia y el deseo de conquistar. Cuando el último tiburón era tirado cerca del costado del barco, todos corrían usando grandes ganchos de acero.
enganchaban las branquias o la boca del tiburón. Luego lo levantaban con una grúa. El animal pesaba cientos de kilogramos, incluso toneladas, debatiéndose una última vez antes de yacer inmóvil en la cubierta. Sus ojos salvajes, aún abiertos de par en par, como si no hubiera aceptado la derrota. Ojos que, en muchas especies, poseen una membrana protectora llamada tapetum lucidum para ver en la penumbra abisal. El olor a sangre, los vítores, el sonido de la maquinaria, el sonido del viento y las olas se mezclaban en una sinfonía feroz del océano. El viaje no tenía solo un tiburón. A veces había 5, 10 o docenas de ellos en una sola captura. Cada uno era una historia, una lucha, una nueva cicatriz en los recuerdos del pescador. Hubo un tiburón martillo gigante de casi 4 metros de largo, con dientes como dagas, cuya cabeza en forma de martillo alberga sensores electroreceptores para detectar presas enterradas en la arena. Hubo un gran tiburón blanco que luchó en silencio solo para estallar en lágrimas cuando lo sacaron. Lágrimas salinas que lubrican sus ojos en un entorno hostil. Hubo algunos que fueron tirados a mitad de camino y de repente rompieron la cuerda, desapareciendo en la oscuridad bajo el agua profunda, dejando arrepentimiento en los ojos de los cazadores. Japón es un país rodeado de océanos donde el mar no es solo un espacio vital, sino también una parte del alma humana. Durante generaciones, la pesca ha sido una parte inseparable de la cultura japonesa, con tradiciones que datan de hace más de 2000 años en registros arqueológicos de anzuelos de hueso. Entre ellas, la pesca de tiburones, llena de aventura y misterio, se considera uno de los trabajos más peligrosos pero nobles para los pescadores costeros tradicionales. Cuando comienza la temporada de caza de tiburones, los pueblos pesqueros costeros, como los de las prefecturas de Chiba, Miyagi o Wakayama, se vuelven bulliciosos. Pequeños barcos de pesca, generalmente de solo 10 a 20 metros de largo. Grandes viajes lejos mar adentro. A diferencia de la pesca a escala industrial de Occidente, muchos pescadores japoneses aún mantienen la forma tradicional de pescar a mano. Teorizuri, un arte de pesca que requiere paciencia, meticulosidad y la capacidad de enfrentar peligros inesperados. Comenzando al amanecer, cuando el cielo aún es de un color plomizo tenue, los pescadores dejan el muelle. El barco se abre paso a través de la espesa niebla costera. Se dirigen a los caladeros familiares donde se reúnen peces pequeños o calamares, porque esas son las aguas donde los tiburones a menudo cazan, atraídos por cardúmenes que migran con las corrientes cálidas de Kuroshio. El cebo se prepara cuidadosamente con anticipación, mayormente calamares frescos o cabezas de caballa y atún con el fuerte olor a pescado que atrae a los depredadores. Los anzuelos son afilados como navajas, atados firmemente con cuerda de paracaídas, conectados a cientos de metros de cuerda. Cada anzuelo está atado a un pequeño buey para monitorear el movimiento. Cuando un tiburón muerde el cebo, el buey se sacude violentamente, luego se hunde por completo. Ese es el momento en que todos en el barco están listos para unirse sin un cabrestante. Como los barcos más grandes, los pescadores japoneses a menudo tienen que usar sus manos y fuerza para tirar del pez hacia arriba. Comienza un brutal tira y afloja. El tiburón no se somete fácilmente. Lucha frenéticamente bajo el agua. Cada aleteo de su cola es un tirón tan fuerte que puede arrojar a las personas por la borda si no tienen cuidado. Un aleteo que genera hasta 20 veces el peso del tiburón en fuerza hidrodinámica. Los pescadores experimentados aprenden a cansar a los tiburones, soltando la línea, tirando suavemente, luego apretándola poco a poco. A veces toma decenas de minutos, incluso horas, para llevar al majestuoso animal cerca del barco. Si el pez es demasiado grande, como grandes blancos, tiburones tigre o martillo que pesan cientos de kilogramos, usan un gran gancho de hierro llamado gafu.
para apuñalar al pez en las branquias, sosteniéndolo firmemente antes de tirarlo hacia arriba. Ganchos precisos y decisivos son vitales porque si fallan, el pez puede volcar el barco o romper la línea de pesca. Cada vez que el tiburón es levantado del agua, es una escena de suspense asfixiante bajo el sol naciente. Gotas de agua gotean de su afilada aleta dorsal. Sus ojos fríos parecen no conocer el miedo. El tiburón es como un guerrero que ha luchado hasta el último minuto, con un corazón de 3 cámaras que late lento, pero poderoso, incluso en agonía. En la cubierta, el jadeo de los pescadores, el sonido del metal golpeando el piso de madera y el sonido de las olas chocando juntas crean un cuadro vívido de la batalla entre humanos y el océano. No todos los viajes son exitosos. Una vez, un pescador descubrió un tiburón, pero no pudo sacarlo porque la cuerda fue cortada. Los tiburones a veces atacan el barco mismo. Los vuelcos aún ocurren ocasionalmente, especialmente con barcos pequeños que llevan tiburones tan pesados que el barco pierde el equilibrio. Pero el peligro no puede detener el deseo de ganarse la vida. Para los pescadores japoneses, la pesca de tiburones no es solo por la carne, sino también por el valor de las aletas de tiburón. Un mercado que mueve miles de millones de dólares anuales, aunque con cuotas estrictas en Japón para preservar poblaciones. Las aletas de tiburón, especialmente las dorsales y pectorales, se limpian, secan y exportan a China a precios exorbitantes después de ser cortadas. Aunque condenada por muchos países por afectar el ecosistema marino, la pesca de tiburones aún se mantiene en muchas áreas de Japón siempre que se sigan las cuotas de pesca establecidas por el gobierno. Después de que los tiburones son capturados, los pescadores usan cuchillos afilados para abrirlos directamente en el barco. La carne se separa para congelarse o hacerse sashimi. Los huesos y cabezas pueden venderse a fábricas de procesamiento, mientras que las aletas se guardan cuidadosamente, secas o remojadas en agua salada para preservación. El fuerte olor a pescado cubre la cubierta del barco, pero nadie se queja. Es el olor del trabajo duro, sudor y supervivencia en la dura naturaleza. En pueblos pesqueros como Katsura, en las mañanas cuando los tiburones son traídos al puerto, la gente sale a ver tiburones de hasta 3 o 4 metros de largo exhibidos en el piso del mercado junto a grandes bloques de hielo. Comerciantes de Tokio, Osaka o de compañías de exportación vienen al lugar, pujando directamente en la cubierta del barco. Un tiburón puede traer desde varios cientos hasta varios miles de dólares dependiendo de la especie y la condición física. Es el resultado de muchos días y noches de lucha en el mar. Para los japoneses, el mar no es un lugar para conquistar, sino para entender y vivir con él. Los pescadores de tiburones nunca dicen que ganaron al mar. Siempre hablan de sus viajes con asombro y humildad. Saben que una gran ola o un tiburón fuera de control puede llevarse todo, pero siguen regresando año tras año como un ritual no dicho de una vida pasada en el agua. El sol quema ardiente en la cubierta de un pequeño barco. Hombres indonesios de torso desnudo y quemados por el sol, sosteniendo líneas de pesca tan largas como cuerdas, esperan en silencio en las aguas de Flores o el borde de Sulawesi. Miles de pescadores aún se ganan la vida cazando un pez que no todos se atreven a enfrentar. Tiburones. No tienen maquinaria moderna, ni grandes barcos, ni radar de búsqueda de peces. Solo tienen paciencia, dedos callosos y una imprudencia casi innata. Barcos de madera tradicionales, a menudo llamados yukong, están construidos a mano con madera del bosque de unos 8 a 12 metros de largo, con pequeños motores viejos, pero suficientes para superar las olas feroces. Los barcos suelen tener solo 2 a 4 personas cargadas con cebo, cuerda y unas pocas cajas rudimentarias de hielo. El viaje puede durar 3 días, 5 días, incluso una semana en el mar. Saben los riesgos, pero no hay otra manera.
es una profesión transmitida de nuestros ancestros en Indonesia, donde la pesca artesanal de tiburones sustenta a comunidades enteras pese a la declinación global de poblaciones en un 71% desde 1970, según estudios científicos. Los pescadores a menudo usan el término handline shark fishing, que significa pesca manual de tiburones. La línea de pesca no es diferente de una cuerda, pero es más fuerte con un gran anzuelo redondo al final que se afila. El cebo suele ser sardinas, peces voladores o calamares secos. A veces waffle de res del mercado, metido en una bolsa de tela para retener el olor. Pescadores experimentados dicen que los tiburones tienen un mejor sentido del olfato que los perros rastreadores. Si hay incluso un leve olor a pescado drifting con la corriente oceánica, vendrá desde unos cientos de metros de distancia. Después de soltar la línea a una profundidad de 30 a 70 metros, el pescador solo espera sin caña de pescar, o buoy. Atan el extremo de la línea a un pequeño trozo de madera y lo sostienen en sus manos, sintiendo cada vibración vaga desde el fondo del océano. A veces esperan 4 o 5 horas sin un solo mordisco, pero con solo un tirón fuerte, el corazón del pescador se tensa inmediatamente como una cuerda siendo tirada. El tiburón había tomado el cebo. Comenzó la batalla. No era como tirar de un pez normal. Cuando un tiburón era enganchado, lucharía locamente. Se sumergiría profundo, agitaría su cola para crear olas, a veces arrastrando el barco cientos de metros lejos. El pescador no se atrevía a apretar la cuerda demasiado rápido. Si la cuerda se rompía, todo terminaría. Seguían soltando, tirando, soltando, tirando. Poco a poco, el sudor corría por sus rostros. Sus manos sangraban por la fricción con la cuerda. Sus hombros y pecho dolían por tener que resistir la fuerza de tiro como un búfalo loco. Pero sus ojos no vacilaban porque era un momento de vida o muerte entre hombre y tiburón. Solo un lado podía ganar una vez. Un joven pescador llamado Wayne salió al mar a cazar tiburones por primera vez con su padre. Engancharon un tiburón martillo gigante de casi 4 metros de largo. Cuando lo tiraron cerca del barco, el pez se volvió loco, lanzó un balde de agua helada, disparó su cola hacia arriba y casi volcó todo el lado del barco. Wayne resultó herido en el hombro por la cuerda tensa, pero no soltó. Finalmente, tiraron del tiburón hacia arriba. En la cubierta, el animal gigante se debatía, sus escamas plateadas brillando, sus afilados dientes blancos al descubierto en burla. Su padre usó una lanza afilada para apuñalarlo hasta la muerte. Los ojos del tiburón permanecieron abiertos, opacos e intransigentes. En Indonesia, los tiburones se venden enteros, aletas, carne, hígado, incluso piel y cartílago. El cartílago rico en condroitina, usado en suplementos medicinales. Las aletas se cuelgan en racimos en los techos para secar. Luego se embolsan y venden a comerciantes chinos. Cada aleta larga puede venderse por 50 a 200 dólares, dependiendo de la especie. Hace unos años, los comerciantes irían a cada aldea y regatearían en el lugar. Pero ahora, los pescadores tienen que traerlas de vuelta al puerto, hacer fila y pesarlas por kilo. Los precios son inestables y la dificultad es inconmensurable. Algunos viajes al mar traen 5 tiburones, haciendo una ganancia de unos pocos millones de rupias. Pero también hay viajes que terminan con las manos vacías o peor. Son arrastrados por tormentas durante una semana antes de ser rescatados. Cada temporada, cuando el viento del noreste sopla fuerte, hay olas de varios metros de alto. Muchos yukong nunca regresan. Algunas personas desaparecen y sus cuerpos no se encuentran. Sin embargo, los aldeanos continúan su antigua ocupación. Queman incienso antes de ir al mar. Rezan al dios del mar. Rezan a los espíritus de sus ancestros por protección. Historias de tiburones volcando barcos. Tiburones mordiendo las manos de las personas que los tiran.
o tiburones heridos nadando cerca de la orilla y luego arrastrándose a la playa de arena, se han convertido en leyendas transmitidas de boca en boca en la oscuridad antes de nuevos viajes. Algunos pescadores mayores dicen que los tiburones también conocen el miedo. Uno fue capturado, le cortaron las aletas y lo liberaron de vuelta al mar. Un año después, lo vieron de nuevo. Su cuerpo estaba gravemente marcado, pero aún estaba vivo, aún siguiendo el barco. Esa vez no mordió el cebo más. Solo nadaba alrededor del barco como en venganza. Como recordatorio de pecado, desde entonces nunca cortaron sus aletas y lo liberaron vivo de nuevo. O lo mataban o no lo capturaban. El mar de Japón nunca es gentil. Es frío, feroz y siempre cambiante como una criatura con estados de ánimo. En invierno, el viento sopla desde Siberia. El mar está espumoso blanco. Las olas son tan altas que los barcos pequeños son como basura flotante. Pero es durante esta dura temporada que los pescadores aún salen al mar a capturar tiburones porque es cuando los tiburones se mueven más, buscando presas más cerca de la orilla, más fáciles de alcanzar. Y porque el invierno también es cuando las aletas de tiburón son más valiosas debido a la demanda en sopas tradicionales. En el puerto de Kesenuma, en la prefectura de Miyagi, famoso por su procesamiento de aletas de tiburón, las flotas de pesca de tiburones nunca descansan. Desde temprano en la mañana, cada pequeño barco de acero con 3 a 5 pescadores deja el muelle. Los barcos no son grandes, pero están equipados con cabrestantes, localizadores simples y congeladores rudimentarios colocados bajo la bodega para preservar el pescado. Cada viaje suele durar 1 a 3 días y no hay frenos fijos. Solo cuando la línea se sacude fuerte, todo cae en su lugar, como una máquina preprogramada. Los pescadores japoneses nunca gritan cuando tiran de tiburones. Son silenciosos, concentrados y coordinados como boxeadores en el ring. Una persona sostiene la línea, otra ajusta la fuerza de tiro y otra prepara el gancho y el cuchillo. Cuando el tiburón emerge del agua, su boca abierta de par en par, sus dientes brillando blancos, sus ojos negros como el azabache. Ese es el momento en que todos los músculos están tensos. Si es solo un segundo tarde, puede liberarse, pero si es demasiado fuerte, la línea puede romperse. Una pequeña diferencia significa que todo el viaje es un fracaso.